Hola, ¿qué tal, estimados aprendices del SENA? Soy Jorge Gómez, instructor del SENA. En esta ocasión les voy a resumir un poco acerca de los algoritmos en una serie de cuadros sinópticos y luego voy a pasar a mostrarles la estructura básica de un algoritmo y cómo se construye o se trabaja con pseudocódigo. Bien, en la pantalla tenemos el concepto de algoritmo. Dice que se le llama algoritmo un conjunto finito de instrucciones o pasos que está organizado de manera lógica, que permite solucionar un problema. Es decir, entonces todo algoritmo tiene un inicio y tiene un fin. Luego vemos la clasificación. Hay algoritmos computacionales, no computacionales, cualitativos, cuantitativos. Y las características, ya dije una, es finito, es legible, es preciso, es eficaz, es eficiente, es definido. Las partes, que es muy importante a la hora de estructurar nuestro algoritmo, que más adelante lo vamos a ver en los ejercicios, la entrada o inicio, el proceso o desarrollo, la salida o fin. Esto es una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de desarrollar un algoritmo en pseudocódigo. Y luego la forma de representación, narrado con lenguaje natural, narrado usando fórmulas matemáticas, diagrama de flujo o pseudocódigo. En este caso voy a enfocarme en el pseudocódigo. Bien, continuamos con la clasificación. El computacional es aquel que nos permite hacer cálculos a partir de la computadora. El no computacional es aquel que no requiere una computadora para ser ejecutado. Por ejemplo, la instalación de un equipo de sonido o la realización de un plato de pasta o de fideo no requiere de computadora, solamente elaborar las fórmulas paso a paso. El cualitativo es cuando se describen una serie de pasos pero que no hay cálculos numéricos. En cambio, en el cuantitativo, si hay cambios o si hay instrucciones de tipo que incluyen cálculos numéricos. Las características, aquí se puede apreciar el concepto infinito, que debe tener una serie de pasos, un inicio y un final, que es legible, que debe ser comprensible por cualquiera, preciso, que debe ser muy claro, muy breve, muy concreto, evitando redundancias o ambigüedades, eficaz, que debe ser exacto a la hora de resolver el problema, y eficiente, que debe ser la mejor opción, la que no solamente la que resuelve el problema, sino el camino más el que debe resolver utilizando o optimizando los recursos. Y definido que si se siguen uno o dos o más pasos, se debe dar el mismo resultado cada vez que se ejecuta. Un algoritmo pues está compuesto por tres partes: la entrada, el proceso y la salida. La entrada es donde se plantea y se describe y se analiza la situación y se identifican los datos y los tipos de información. En el proceso es la parte donde se hace el desarrollo y se analizan las propuestas para dar solución. Y la salida es la parte donde se presentan los resultados o las conclusiones que se han logrado. Y las formas de representación de un algoritmo hay el lenguaje cotidiano o el lenguaje natural, el diagrama de flujo, que es mediante la representación de gráficos, el pseudocódigo, que es la forma de diagramar o representar entre la combinación de un lenguaje natural con un lenguaje de programación especial, que es en el que me voy a hacer énfasis, y tenemos el lenguaje matemático. El lenguaje matemático es el conjunto de pasos usando fórmulas, expresiones matemáticas para determinar el algoritmo. Bien, haciendo énfasis en las partes del algoritmo, vamos a hacer un ejemplo. Hay que tener en cuenta que un algoritmo tiene una entrada, tiene una salida y que además de eso es finito también. Vamos a mirar en la guía que me dice, la guía número 8,
Esta guía número 8 me dice que vamos a emplear dos técnicas, diagramas de flujo y pseudocódigo. Me da el concepto acerca de diagramas de flujo y me dice que es una forma de representación gráfica para la solución de un problema. Me da los símbolos que debo utilizar y me da los gráficos. Luego más adelante me da el concepto de pseudocódigo, que es un lenguaje artificial que combina características de un lenguaje natural con características o partes de un lenguaje artificial. Nos muestra un ejemplo. Se puede observar que las palabras que son azules pertenecen al lenguaje español, y vemos que es un ejemplo que se diferencia por colores, que más adelante lo voy a explicar. Y aquí en esta parte de la guía encontramos estructuras algorítmicas, encontramos el concepto, que es una estructura algorítmica, y nos dice que hay tres formas de estructurar los algoritmos. Los algoritmos de forma secuenciales, los condicionales y los cíclicos. Los secuenciales son aquellos que son paso a paso, como la receta de una comida, y los condicionales son aquellos que dependen de una condición. Por ejemplo, cuando queremos aplicarle auxilio de transporte a un trabajador, pero este tiene que cumplir una condición, que la condición que su salario sea inferior a la suma de dos salarios mínimos. Y los cíclicos es hacer una tarea hasta que se cumpla una condición. Ok, y aquí en la guía encontramos la estructura del algoritmo. Todo algoritmo en pseudocódigo inicia con un inicio y con un fin, y dentro de esto le denominamos cuerpo. Bien, vamos a buscar PCIN para hacer un ejemplo sencillo. Vamos a Cortana y digitamos PCIN. Ya hemos analizado acerca de la estructura de un algoritmo. Si alguno no lo hizo, lo voy a volver a repetir, y es de configurar nuevamente el programa con el perfil. Voy a escoger el perfil de la Universidad de Antioquia, que es el perfil UDA, y hago clic en aceptar. Aquí este es el inicio del algoritmo, que se llama proceso, y aquí fin del proceso. Voy a ponerle título, siempre se debe poner un título, ejemplo 1. Bien, analizamos que el algoritmo tiene un fin en sus características, que es finito. Ya colocamos el inicio y el fin, las partes del algoritmo, es decir, la entrada, proceso y salida. Vamos a desarrollar un algoritmo que me permita leer por pantalla dos números que luego lo sume y presente el resultado. Entonces, la entrada del algoritmo sería leer los datos, analizarlos, el proceso sería hacer el procedimiento matemático y la salida sería generar el resultado. Entonces vamos a colocar dos enlaces para identificar la parte del algoritmo. Entonces colocamos aquí parte, vamos a mirar aquí, parte, entrada de información, para seguir la rutina del ejercicio. Entonces vamos a analizar. El ejercicio dijimos que eran dos números, que va a tomar dos números por pantalla cualquiera, los va a leer y luego los va a sumar y luego va a presentar el resultado. Entonces, para ello vamos a definir ese tipo de números. Como son dos números, entonces son dos variables. En informática, el término variable se utiliza para representar ciertas cantidades. Entonces, como son dos, vamos a utilizar X, Y, y vamos a definir el tipo de datos. Vamos a definirlo como entero. Ubico al final el punto y coma. Vamos a repetir que aquí hay un error.
definir es con D mayúscula, definir x, y como, entonces me dice entero, listo. La primera C es en mayúscula, vamos a dejar una sola variable y vamos a repetir otra vez lo mismo. Definimos la otra, y pues acá también vamos a colocar y, porque son dos variables. Entonces, no me acepta esta variable, no sé, entonces vamos a colocar dos números, a, b, que sean entonces las dos variables las que me representan. Listo. Es muy normal que esto pueda pasar a veces, entonces A y B van a representar los dos números que se van a digitar por pantalla que no se sabe. Las variables A y B las voy a utilizar para almacenar la información que se digita en pantalla o en el teclado. En esta parte es ya la entrada de información, definimos las variables, ahora vamos a leer las variables. Leer permite indicarle al computador que nos lea la variable. Luego repetimos el mismo proceso, que lea. Vamos a escribir leer con la primera mayúscula y listo. Hasta aquí tengo lo que es la parte de entrada de información. Definimos el tipo de información y le decimos al sistema que lea o que pida los datos. Luego viene la parte de proceso o desarrollo. En esta parte hacemos la suma de A más B. Pero ¿dónde vamos a almacenar A más B? Entonces necesitamos una tercera variable y la llamamos C. La separamos por coma. Entonces C. Acá no se coloca el símbolo igual, sino el símbolo menor y el guión, y se debe dejar un espacio entre estas. O se puede hacer de la siguiente forma. El comando que se llama asignar, se le da clic aquí, y luego se coloca aquí la letra C, se coloca la expresión matemática A más B, y es lo mismo. Esta es la parte del proceso, porque dijimos que iba a analizar. Ahora viene la salida. La salida sería escribir. Vamos a colocar acá salida. Y acá en salida escribimos quién tiene el resultado. No podemos decir que A o que B, sino C. Entonces vamos a mirar el algoritmo si cumple con los requisitos. Tenemos que el algoritmo tiene un inicio, un fin, tiene las acciones. Vamos a mirar acá en la presentación, tiene entrada, proceso de desarrollo, salida o fin. Vamos a mirar otra vez, entonces tiene entrada de información, que es esta, proceso o desarrollo, y salida. Se escoge C porque C es la que contiene el resultado del proceso. Vamos a ejecutar el algoritmo paso a paso. Damos clic aquí para verificar si este algoritmo funciona. Funcional. Esperamos un poco. Cuando verificamos el funcionamiento de un algoritmo, a esto se le llama prueba de escritorio. Aquí observamos que se detiene en esta zona. La línea verde me está diciendo que el algoritmo está ejecutando hasta aquí. Y aquí me está pidiendo un dato. Entonces digito 2. Y para que él continúe, presiono la tecla Enter. Me pide el otro dato. Vamos a digitar un 4 y doy Enter. Ya hizo el proceso, pasó y arrojó el resultado. 6. Y así de esta forma se redactan los algoritmos o se manejan los algoritmos. ¿Cómo se guarda? Archivo, guardar como. Siempre debemos de escoger documentos o escritorio
y crear una carpeta que diga, por ejemplo, taller, y los ejercicios deben de tener una estructura de acuerdo a lo que se planteó en la guía. Entonces vamos a mirar el ejemplo para que de una vez pues todos lo hagan de la forma correcta mediante el video. Se va a pasar. El ejercicio debe tener la siguiente estructura. Voy a copiarla. Ya cada quien lo hará como desea. Escribo aquí el número. Entonces, como este es el primero, simplemente coloco el número 1, ejercicio 1, actividad 2, guía 8, y digo que en guardar. Y ya el ejercicio está guardado. Al igual también, aquí en el proceso le coloco el mismo nombre. Aquí sí debe ser sin espacios para que no me genere estos errores. Y borro este punto aquí y hago clic en guardar. Borro los espacios, que es lo que me está indicando. Listo. Entonces ya de esta forma tenemos el ejercicio. El mismo título acá, mismo nombre y el mismo título aquí. Vamos a guardar. Entonces muchas gracias por haber prestado atención.